envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a estar compartiendo la última parte del capítulo 14, por eso quiero invitarlos a que podamos leer alternativamente los versículos 19 hasta el 28, ¿sí? Vamos a leer entonces el pasaje del día de hoy. Comenzamos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer una oración juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por el día de hoy, reunirnos en este lugar para tener un tiempo de adoración en tu presencia, en el cual nos bendices también con tu palabra. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti, en tu promesa, en tu recompensa, en tu reposo. Mientras esperamos tu manifestación, también ayúdanos a poder ser fieles en aquella tarea, en aquella labor que nos has encomendado. Guíanos, Señor, desde el principio y el fin durante este mensaje y abre nuestro corazón para poder entender lo que nos estás diciendo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo clave del día de hoy es el 22. Lo vamos a leer a una voz juntos, ¿sí? Ya confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando los ánimos. Hogar, dulce hogar. ¿En cuántas casas podemos encontrar esta frase o un cartelito que diga esto en la entrada? Hogar, dulce hogar. Esta conocida frase nos transporta y hace volar nuestra imaginación. Nos lleva a pensar que no hay lugar como el hogar. Ese refugio donde hallamos paz, amor y seguridad. Hogar, dulce hogar. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde nació esta expresión? Se dice que su origen está en una canción del año 1823, en la que el autor expone la profunda nostalgia que nos produce pensar en nuestro hogar, por más humilde o sencillo que éste sea. Ni los sitios más bellos, ni los destinos más extraordinarios que exploremos pueden compararse con el encanto de nuestro hogar. Porque no hay lugar en el mundo como ese. O así debiera ser. Hogar, dulce hogar. Después de una ardua jornada laboral, tras haber sufrido los golpes de las duras responsabilidades cotidianas fuera de casa, luego de un extenso y abrumador viaje, todo lo que quisiéramos es volver al hogar. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé estaba llegando a su fin. Después de recorrer agotadores caminos, seguramente los misioneros añorarían el reposo del hogar. Ellos habían trabajado con vigor en predicar el Evangelio a cientos de almas. Habían enfrentado a combativos opositores en debates interminables. Habían sufrido maltratos, rechazos y amenazas. Por lo tanto, con cuánto anhelo y alegría
esperarían el día en que llegasen al seno del hogar. Pero la realidad que vemos en la palabra de hoy parece demostrar lo contrario. Porque no priorizaron su comodidad terrenal, sino que siguieron adelante, continuaron con su ministerio más allá de la conveniencia personal o de sus temores. Desafiando toda adversidad antes de su regreso a Antioquía de Siria, los apóstoles quisieron confirmar los ánimos de aquellos que habían creído en Jesús en las ciudades donde habían predicado el Evangelio. ¿Acaso no tenían ganas de volver? Claro que sí. No obstante, su mayor refugio, el lugar al que ellos aspiraban llegar, el lugar de su paz, amor y seguridad, no era una casa en esta tierra. Para ellos, el cielo era su hogar. Hogar, dulce hogar. El esplendor de la presencia de Cristo en las mansiones celestiales era su meta. En este mundo solo estaban de paso. Por eso, no les importaba entregarlo todo con tal de avanzar hacia su eterno destino. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu hogar? Cristo promete recibirnos en sus brazos al final de nuestra jornada, para darnos descanso y un reposo glorioso en su presencia. Que al igual que los fieles misioneros de Antioquía, también nosotros pongamos la dirección de nuestro GPS rumbo al reino de los cielos. Allí es donde se encuentra nuestro verdadero y dulce hogar. Amén. La última ciudad en la que Pablo y Bernabé habían predicado era Listra. Este era un pueblo agrícola aislado, donde no había conocimiento de Dios. Allí el Señor había sanado a un cojo de nacimiento por medio de los apóstoles. Debido a esto, los lugareños los confundieron con dioses que habían descendido con forma humana y quisieron adorarlos y ofrecerles sacrificios. Sin embargo, Pablo y Bernabé les presentaron al único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Ya estaban comenzando a entenderse con los pobladores cuando inesperadamente vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En la visita de los apóstoles a las ciudades de Antioquía, de Pisidia e Iconio, habían surgido varios opositores del Evangelio entre los judíos. Ellos habían buscado deshacerse de los misioneros. Primero los expulsaron de Antioquía y luego pretendieron apedrearlos en Iconio. Pero no habiéndose contentado con echarlos de sus contornos, los judíos antioquenos e iconienses se unieron para salir en una campaña en contra de los apóstoles. Su intención era exterminarlos. Por eso incitaron a la gente a apedrear a Pablo hasta dejarlo inconsciente. Creyéndolo muerto, los hermanos rodearon a Pablo esperando lo peor. Pero para sorpresa de ellos, Pablo se levantó. Malherido como estaba, la opción más lógica era que abandonase aquel pueblo junto a Bernabé lo más pronto posible. ¿No es así? Es más, tal vez era tiempo de dar por concluido el viaje misionero y regresar a casa. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Pablo se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo no se dejó intimidar por aquellos matones que querían silenciarlo. No quiso declarar su rendición ni exponer el Evangelio a una dura derrota por mostrarse amedrentado. Pablo no temía morir porque sus ojos estaban puestos en su hogar celestial. Así que no era fácil detenerlo. Por eso volvió a la ciudad a pasar allí la noche y recién al otro día partió rumbo a Derbe. Partió a un nuevo pueblo para continuar con su labor de predicar el Evangelio de Jesucristo. Derbe era una pequeña ciudad aún más pagana que Listra, situada a unos 60 kilómetros de distancia. Sin embargo, en este lugar los apóstoles pudieron predicar el Evangelio más abiertamente, haciendo muchos discípulos de Jesús.
Así el Señor los llevó a recobrar fuerzas y les trajo ánimo y consuelo luego de haber sufrido terribles agresiones. Derbe representaría el punto extremo del viaje misionero. Desde allí, los apóstoles habían decidido regresar. El trayecto más corto, más conveniente, más cómodo y más seguro era volver por tierra a través de la ciudad de Tarso. Haciendo esto, Pablo podría visitar su ciudad natal y descansar entre amigos y parientes. Tomarse unas merecidas vacaciones antes de seguir su camino hacia Antioquía de Siria. Pero ¿qué recorrido decidieron tomar los misioneros para emprender el regreso? Ellos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Al hacer esto, en vez de acercarse a su lugar de origen, se estaban alejando más. Además, acababan de salir a duras penas de un aterrador linchamiento en Listra promovido por los de Antioquía y de Iconio. ¿Cómo podrían volver a esas ciudades? Justamente a esas ciudades. Aún así, lejos de buscar su propia conveniencia, Pablo y Bernabé no evitaron el riesgo, sino que enfrentaron el peligro con un propósito muy claro. En Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, los apóstoles ansiaron visitar a los hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé desearon confirmar a los discípulos para que no se detuvieran en su crecimiento espiritual, en su conocimiento de Jesús, en su lucha espiritual por alcanzar santidad, en su labor de anunciar el Evangelio, en su esperanza de llegar al dulce hogar en los cielos. Seguramente los hermanos oyeron sobre la lapidación de los judíos que casi matan a Pablo. Por esto, los apóstoles quisieron verlos y traerles consuelo con un enorme corazón pastoral. No los dejaron abandonados, sino que regresaron a alentarlos en el Señor. No se conformaron con haberles predicado una vez a Jesús. También quisieron consolidarlos en su convicción e instarlos a avanzar. Para esto, en cada comunidad los apóstoles procuraron cumplir ciertos objetivos. Primero, exhortaron a los discípulos a permanecer en la fe. En adelante, los nuevos hermanos deberían hacer frente a las adversidades por venir sin la presencia de los apóstoles. Tal vez podrían sentirse solos ante la oposición de los enemigos del Evangelio. Quizás se verían tentados a regresar a la vida vieja. Pero Pablo y Bernabé los instaron a perseverar en su fe, perseverar en la gracia, perseverar en la lucha espiritual, sabiendo que es necesario atravesar por tribulaciones hasta llegar al hogar eterno. Pablo nos alienta a perseverar en la fe más allá de las tormentas, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Por otro lado, Pablo y Bernabé buscaron asentar cada comunidad dándoles responsabilidades y autonomía. Para esto establecieron ancianos que liderasen la congregación. Al nombrar un grupo de representantes entre los hermanos, cada pequeña iglesia tendría su propia administración y orden. Esto los ayudaría a mantenerse firmes y concentrados en la formación de discípulos de Cristo. Claro que como lo manifestaron los apóstoles, quien gobernaría cada comunidad sería Jesús. Por eso, luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor. No a los ancianos, sino al Señor. Pablo nos declara que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Adversidades vendrán en la vida de todo cristiano. No podremos evitarlas.
Tal vez no nos apedreen como a Pablo, pero obstáculos y pruebas vendrán. Aún así, si nuestros ojos están en nuestro hogar en los cielos, si procuramos agradar a nuestro Señor, podremos perseverar en la fe a pesar de cualquier circunstancia. Seguir la guía de Dios muchas veces nos lleva a enfrentar nuestra comodidad, nuestra conveniencia, nuestros deseos personales y nuestros temores. Obedecer la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo nos desafía y nos pone en una encrucijada, la de seguir lo que quisiéramos hacer o la de cumplir la voluntad de nuestro Señor, la de pasar por Tarso o la de ir por las regiones que nos rechazaron. Fijemos nuestros ojos en los cielos, donde está nuestro verdadero hogar. Allí nos espera nuestro Salvador Jesús. Avancemos a paso firme hacia nuestro destino celestial, cumpliendo la misión que el Señor nos encargó. Invirtamos nuestra vida en llamar a las almas a la salvación de Jesús y alentémonos unos a otros a perseverar en la fe. Persistamos en la lucha espiritual por llevar una vida de santidad y no en el pecado. Por más que parezca que nos estamos alejando de la meta de los sueños terrenales que nos prometen seguridad temporal, sigamos la senda que nos señala nuestro Señor y en Jesús encontraremos el más tierno refugio. Amén. Siguiendo la dirección de una brújula humanamente cuestionable o descompuesta, los apóstoles habían tomado el camino más duro y hostil al pasar por las ciudades que los habían expulsado en el pasado. De esta forma, luego de visitar Listra, Iconio y Antioquía, una vez más, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Pablo y Bernabé volvieron a tomar una ruta inconveniente, porque avanzaron por caminos montañosos, atravesando de norte a sur la región de Pisidia hasta llegar a Panfilia. Desde allí se dirigieron a Perge, donde estaba el puerto al que habían arribado desde Chipre. Tranquilamente podrían haberse embarcado en ese lugar para emprender el regreso, pero su GPS espiritual los llevó a la ciudad de Atalia para seguir predicando el Evangelio. Recién entonces, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Después de un extenso y fructífero viaje, los apóstoles regresaron a su punto de partida. Regresaron a la otra Antioquía, Antioquía de Siria. Allí sorprendieron a los hermanos con su llegada y con las hermosas experiencias que traían consigo. En el pasado, como iniciador de la obra misionera, el Espíritu Santo les había indicado a los hermanos antioquenos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ante esa orden, los miembros de la iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo había enviado a Bernabé y a Pablo a la misión. Los hermanos obedecieron y Dios protegió a los enviados en todo el trayecto hasta traerlos de vuelta a casa. De regreso ante los hermanos antioquenos, Pablo y Bernabé, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los apóstoles compartieron ante su congregación las obras maravillosas que el Señor había realizado con ellos. Exaltaron al Dios que los había enviado a predicar el Evangelio para la salvación de las almas. Particularmente, resaltaron que el Señor había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No solo los judíos, sino también los extranjeros eran invitados a la salvación de Jesús. La puerta de la gracia de Dios estaba abierta a todos. Así que la evangelización mundial se abría ante los creyentes para salir a compartir el mensaje de la salvación a todas las naciones. De esta forma, los hermanos de Antioquía de Siria fueron grandemente animados y desafiados por las palabras de Pablo y Bernabé. No hay diferencia. No hay diferencia.
Todos somos llamados a la salvación por creer en Jesús, porque todos somos indignos de acercarnos al Padre Celestial a causa de nuestro pecado que nos condena. Y ese pecado puede ser borrado únicamente por la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Cristo se encarnó para habitar entre nosotros, dio su vida y resucitó a fin de extendernos su redención. Por lo tanto, no hay diferencia. Todos encontramos en Cristo salvación, esperanza y la promesa de vivir en su hogar para siempre, por creer en Él. Como afirmó Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese mismo Dios que actuó por medio de los apóstoles, hoy también nos está llamando, nos está enviando. La puerta de la vida se abre ante nosotros. Es la puerta que lleva a la eternidad por creer en Jesús, el Hijo de Dios, que pagó el precio de nuestra condenación tomando nuestro lugar. Esa puerta está abierta y disponible para todos. Esa puerta abierta nos impulsa a llamar a las almas a encontrar la salvación de Cristo, porque no hay diferencia. Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos recibir su salvación. ¿Amén? El judío y el griego. El que está cerca y el que está lejos. El amigo y el enemigo. El que nos cae bien y el que no tanto. El niño y el anciano. El pobre y el rico. El enfermo y el sano. El noble y el ruin. El triste y el alegre. El de corazón abierto y el más obstinado. Todos necesitamos a Jesús. No hay diferencia. Y nosotros somos enviados a predicarles a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Revistámonos del corazón de amor y compasión del Señor. Su Espíritu Santo nos impulsa a llevar su palabra. Dios espera nuestra obediencia y entrega. Él nos guiará en el trayecto y estará en todo el proceso, como lo estuvo con Pablo y Bernabé. No siempre el camino será sencillo, pero podemos estar seguros que el Señor vendrá a nuestro lado. Él nos protegerá y cumplirá sus propósitos eternos. Si nos presentamos ante Dios para ser utilizados por Él como instrumentos, Él obrará entre las almas y producirá grandes y abundantes frutos de vida eterna para su gloria. Y al final de la jornada, el Señor nos recibirá en sus brazos para darnos paz, amor y seguridad en el reposo de nuestro hogar celestial. Amén. Jesús hoy nos dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Escuchemos su voz y venzamos nuestra comodidad, nuestra conveniencia y nuestros temores para hacer su voluntad. Hemos sido llamados a anunciar la salvación por la fe en Jesús, para que todo aquel que crea y se arrepienta reciba su redención, reciba su perdón. Hemos sido llamados a edificarnos unos a otros y confirmar los ánimos de nuestros hermanos. Perseveremos, por tanto, en la labor a la que nos ha llamado el Espíritu Santo, hasta que lleguemos a nuestro dulce hogar en los cielos. Hogar, dulce hogar. Allí es donde está nuestro reposo y recompensa. Allí es donde concluirá el viaje misionero de nuestra vida. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra el día de hoy. Gracias porque tú llamas a tus siervos a extender tu reino como lo hiciste con Pablo y Bernabé. Porque tú amas a todas las almas, porque no hay diferencia. Señor, hoy también nosotros nos presentamos ante ti, porque sabemos que nos es muchas veces difícil poder ponernos en papel de testigos y poder llevar la misión que nos has otorgado. Que queremos pedir las fuerzas de tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad y para poder seguir adelante con la misión que tú iniciaste,
compartiendo tu evangelio de salvación a toda alma, porque todos necesitamos a Jesús, todos necesitamos recibir tu salvación. Y sin tu salvación solo hay condenación eterna. Señor, danos tu amor, danos la esperanza y ayúdanos a mantenernos fieles cada día de nuestras vidas, con nuestros ojos puestos en nuestro hogar celestial, porque allí tú nos esperas para compartir una eternidad de gloria, de amor, de paz. Señor, muchas gracias por cada uno de nosotros. Señor, gracias por habernos llamado a esta labor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí.